felicitarlos a aquellos que se mantienen en el podio, aquellos que están leyendo previamente. Y eso nos permite actualizarnos un poco en temas tan importantes como es el cáncer de piel. Nos prepara también para el examen que ya se viene dentro de la próxima clase. Hacemos pulmón y de ahí el examen. Entonces vamos con este juego vamos preparándonos para ello, ¿verdad? El cáncer de piel, que es el tema que esta semana, que este sábado vamos a conversar, básicamente casi no lo vemos representado dentro de las estadísticas, dado que se le da poca importancia, ¿no? Más hablamos de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de cervix uterino, cáncer de estómago, pero el cáncer de piel, sin embargo, es uno de los cánceres bastante frecuentes, ¿no? Muy frecuentes. A tal forma que vamos a ver un poco la estadística, ¿no? Un poco hablar de la epidemiología. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El cáncer de piel está en primer lugar. Por ejemplo, México, ¿no? México, sobre todo en los varones, ¿no? Nosotros tenemos bastante cáncer de piel en nuestra región, en Lambayeque por lo menos. Sabemos que el cáncer de piel afecta sobre todo a las pieles blancas, ¿no? Pieles blancas. Nosotros, la mayoría, procedemos de la sierra, ¿no? Donde evidentemente colonizó el español, ¿no? El español, sabemos que vino a las costas y le tuvo cierto temor al sol, ¿no? Por lo cual migró hacia las zonas de la sierra, porque las condiciones de vida eran mejor para él en esa zona. Entonces, son pieles blancas, ¿no? De ojos claros, de cabellos rubios. Sabemos que son factores predisponentes para este tipo de cáncer. Entonces, en la región de Lambayeque tenemos bastante casuística de cáncer. Y evidentemente representa un gran número de pacientes que vemos en el servicio, en ambos servicios de cáncer. Pero básicamente lo que tenemos hasta ahora registrado, ¿no? Vemos que está aproximadamente en un 10,1%. Eso es con respecto al cáncer más frecuente, ¿no? Que son los carcinomas, ¿no? El cáncer de piel, evidentemente, cuando uno dice cáncer de piel, hablamos de dos tipos, ¿no? Son los más frecuentes, como son los carcinomas y son los melanomas, ¿no? También no olvidar de los linfomas, ¿no? Linfomas de piel, cosas más raras, pero sí son frecuentes. Entonces, los carcinomas son los que representan la mayoría de los cánceres de piel, ¿no? Felizmente son los más benignos, ¿no? Con respecto al melanoma, que es uno de los cánceres más agresivos, podría decir metastizantes y de pronóstico malo, ¿no? Entonces, lo que es los carcinomas, ¿no? O sea, los no melanomas, representan un 10,1%, ¿no? Vemos que prácticamente la mortalidad es muy baja, es uno de los cánceres silencioso, de crecimiento lento, ¿no? Es agresivo localmente, pero el tratamiento es exitoso. Vemos que el tratamiento, prácticamente la mortalidad es muy baja en lo que respecta a este tipo de cáncer, ¿no? No así con el melanoma, que es un poquito más
hay mayor mortalidad, ¿no? Porque sabemos que este tipo de tumores metastatizan, ¿no? Son de crecimiento local más agresivo, más rápido, y por otro lado metastatizan a órganos muy importantes como es el cerebro, el hígado, el pulmón. Entonces, en esa base estadística que tenemos, una base epidemiológica, podemos ver dónde está nuestro cáncer de piel en nuestro Perú, ¿no? Vemos que está más o menos en 0.77 a 1.4, ¿no? Más o menos está por debajo de algunas zonas que tienen mayor incidencia en este tipo de cáncer. Evidentemente hay muchas noticias, muchas novedades sobre este tipo de cáncer que va en aumento porque nuestras costumbres están cada vez más a un estilo de vida más de tomar sol, ¿no? De playa. Por lo tanto, no medimos la exposición a la radiación solar y generalmente estamos yendo en horas pico, ¿no? Como son las 12, la 1, las 2 de la tarde, que evidentemente sabemos que donde hay mayor radiaciones, en este caso la que nos preocupa, como repasamos anteriormente, son las radiaciones ultravioleta, ¿no es cierto? Las del tipo B, que son las más peligrosas porque generan un enrojecimiento de la piel. Y sabemos que este tipo de quemadura, ¿no? Porque es una quemadura solar, vemos que se relaciona 5 veces más, ¿no es cierto?, con el cáncer de piel que la piel normal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de actividad, ¿no es cierto?, donde llegamos a generarnos quemaduras en la piel, y esto está comprobado que tiene 5 veces más predisposición a tener cáncer de piel. Pero, ¿qué es el cáncer de piel? ¿No? Como toda neoplasia, como todo tumor, nace en las células que conforman el tejido epitelial, ¿no? Entonces vamos a ver algunos tipos, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado siempre, los más frecuentes son las de las células basales, ¿no? Carcinoma de células basales, que son los que nacen en la profundidad de la epidermis, ¿no? Justamente donde están ellas, en la membrana basal, ¿no? Son células que en determinado momento sufren cambios, ¿no?, en su ADN, mutaciones, lo que hacen ese crecimiento incontrolado de células, ¿no?, de células, y de esa manera ellas van creciendo hacia la superficie para exteriorizarse de esa manera, ¿no? Se dice, hoy en día se está estudiando bastante un poco el origen de este carcinoma, que estaría más o menos dentro de lo que es el folículo, las células germinales, las células que rodean el folículo piloso.
El otro tipo de cáncer también más frecuente es el carcinoma de células escamosas, ¿no? El carcinoma de células escamosas es el cáncer que se genera a partir de las células queratínicas, ¿no? Las células que conforman la parte superficial de la piel. Y el melanoma, que es el cáncer que aparece de las células, de los melanocitos, esas células que nos dan el pigmento de la piel, ¿no? Las células que se activan con la luz solar y que al activarse van a secretar algunas sustancias que luego van a ser fagocitadas por los queratinocitos y los que van a dar el color de la piel. Entonces, generalmente los cánceres de piel, ¿no? La mayoría de ellos, sobre todo de células basales, se ubican en la cara, ¿no? En todo lo que se concierne en la cara, ¿no? Entonces, para repasar un poquito, vemos ahí la epidermis, la dermis, la hipodermis, ¿no es cierto? Con lo concerniente al tejido graso. El tejido graso, la dermis, vemos que está rica en vasos celulares, ¿no es cierto? Nervios, y ahí está el folículo piloso, ¿no? Folículo piloso. Repasamos también la epidermis, que sabemos que tiene la parte córnea de la piel, ¿no? Tiene todas sus células formadas por queratinocitos, ¿no? Que es la célula que evidentemente tiene la función de protección, ¿no? Es impermeable, es la bola queratina, que es una proteína bastante fuerte, resistente. Es difícil, ¿no? Que sea destruida esa parte, ¿no? Salvo que sea un objeto muy, muy contundente, ¿no? Para destruir la capa córnea queratínica de la piel. Entonces estas células también, ¿no? Van naciendo de la parte basal hacia la superficie y generan también estas células sufren malignización, ¿no? Sabemos que también el sol puede generar algún tipo de mutación en ese ADN a la hora de replicarse, de multiplicarse, y entonces tenemos la generación de un tipo de tumor, ¿no? Los melanocitos que están también en esa zona son las que generan ese pigmento, ¿no? Un pigmento que da ese color de nuestra piel, ¿no? Un pigmento, nuestra piel es de una característica, de un color, de un matiz, ¿no? Que puede entre varios colores, ¿no? Principalmente el negro, ¿no? El rojo y el azul. Entonces, ya estamos bastante informados que el sol, en la mayoría de los carcinomas, es el agente etiológico, ¿no? Entonces vemos cómo el sol incide muchísimo en los queratinocitos, ¿no? Generando este tipo de alteración, de mutación en la célula, y con ello la generación de un tumor maligno, ¿no? Que es un carcinoma. También lo hace en los melanocitos, ¿no? Vemos que secretan ciertas señales que al final van a generar un tumor. Entonces la melanina pues es parte importante en la piel, ¿no? Y entonces la vamos a encontrar también en la dermis, también formando el folículo piloso y el color de nuestro cabello, ¿no?
vamos a hablar un poco de la génesis de este tumor. Detrás de ello siempre hay que pensar que el cáncer es genético y concerniente a que hay una mutación en la secuencia, ¿no? Hay un cambio en la secuencia del ADN, ¿no? Por lo tanto, una mutación que se va desarrollando en la replicación de la célula, ¿no? Lo que lleva pues a una división celular descontrolada. Vemos que ahí participan los protooncogenes, ¿no? Que son los que básicamente promueven la división celular, ¿no? Y por otro lado están los genes supresores, que son los que frenan ese aceleramiento de las células normales, ¿no? Y toda esta pérdida, ¿no? Esta pérdida de este tipo de funciones, ya sea por demasiada aceleración o por incapacidad en ese freno, ¿no es cierto?, nos llevan pues a la generación de una neoplasia, ¿no?, que es el producto de la reproducción celular descontrolada. Entonces, cada vez que vemos un tumor, ¿no es cierto?, vemos que encontramos que hay células mutadas que están generando este tipo de alteración en la piel. Entonces, mientras esta tumoración no destruya la membrana basal, pues estamos frente a un tumor, ¿no es cierto?, in situ, ¿no? Un tumor que todavía no ha destruido, no ha penetrado a través de la membrana basal, ¿no? Pero puede llegar a comprometer la membrana basal para convertirse ya en un carcinoma invasor. Entonces, en la clasificación hablamos de que habían 3 tipos más comunes, ¿no? El carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide, el melanoma, ¿no? Y también el linfoma, que no lo hemos enumerado acá, el linfoma de piel. Pero lo más importante son los 3, ¿no? Hay que aprender bien, hay que memorizar, ¿no es cierto?, que el más frecuente de ellos es el carcinoma vasocelular. Prácticamente está en las estadísticas entre 70 a 80%, ¿no? Esas lesiones que vemos en la cara sobre todo, ¿no?, en las mejillas, en los párpados inferiores, ¿no?, en los párpados inferiores, en la nariz sobre todo, ¿no? Se dice que el 95% de los cánceres de piel, ¿no?, así, grábenselo, el 95% de los pacientes que tienen lesiones sospechosas y que podrían ser un cáncer de piel son vasocelulares. Así que hay que prestar mucha atención. Ya tenemos aproximadamente un dato histológico, ¿no?, por la estadística. Ya sabemos que este tipo de cáncer, ¿no es cierto?, nace en el estrato basal, ¿no?, donde están las células. Ya les comenté que también hay descubrimientos de que podrían también generarse de las células del folículo piloso, ¿no?, que es donde se encuentran células que pueden generar ese tipo de cáncer de piel. Es de crecimiento lento, de crecimiento muy lento, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrarnos con lesiones que a veces no le damos importancia, ¿no? No le damos importancia. A veces pensamos que es un lunar, ¿no? Un lunar, una cosa así, una verruga, ¿no? Muchos dicen que es una verruga. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado porque es de crecimiento lento.
rara vez da metástasis, ¿no? Es un poco la diferencia con el carcinoma epidermoide, ¿no? El vaso celular es escasa su metástasis, por eso podríamos decir que es un tumor casi de comportamiento benigno, ¿no? Está escrito que la incidencia es menor al 0.05%, es decir, es bastante escasa en comparación. Entonces, cuando vemos un cáncer de piel, ¿no? Y que afecta a la cara, y si pensamos en un vaso celular, ¿no es cierto?, es poca la metástasis que podríamos encontrar. Si encontramos un ganglio en el cuello, ¿no?, es probable que sea más epidermoide. El epidermoide sí tiene más chance de producir metástasis, ¿no? Está escrito en la estadística que puede andar entre el 10 al 50%, ¿no? Es decir, dentro de los carcinomas que dan metástasis es el carcinoma epidermoide, ¿ok? Entonces, generalmente también el carcinoma epidermoide afecta a la cara también, ¿no? No es su mayor incidencia, pero afecta a la cara. Entonces, de los carcinomas, el que puede ir acompañado de un ganglio en el cuello, ¿no?, tanto pre o retroauricular, sería el carcinoma epidermoide. Bien, tiene algunas características muy importantes esta lesión. Es una lesión elevada, es una lesión elevada. Es una lesión que tiene unas características que con la luz se ven unas imágenes perladas, ¿no?, en la superficie. Se puede detallar más o menos como zonas brillosas en la superficie de esta lesión, ¿no? Esa característica del carcinoma vasocelular. Por otro lado, si lo miramos bien, ¿no es cierto?, es una lesión que tiene, ¿no?, telangiectasias en su superficie, ¿no?, que son pequeños vasitos que se distribuyen como cuerpos, ¿no?, como telas de araña, ¿no? Entonces, es un poco la característica de este tipo de carcinoma vasocelular. Otra característica que también podemos verla y que podemos sospechar inmediatamente es que se ulcera, ¿no? Se ulcera en el centro. Vemos que tiene una pequeña úlcera, ¿no? Esas son tres cosas que generalmente no se acompaña casi de color oscuro, más es así color claro, ¿no? Color piel, color rojiza, ¿no? Vemos le ponemos la luz y se acompaña de ese tipo de imágenes perladas, ¿no?, que brillan. Las telangiectasias, ¿no es cierto?, que se ven en su estructura, y la ulceración. Eso es algo característico de este tipo de carcinoma, y localizado casi en la cara, en la nariz, en el párpado inferior, en la mejilla. Esa es su ubicación estratégica de este tipo de cáncer, ¿no? Ahora, afecta la epidermis y también afecta la dermis. Es un cáncer agresivo localmente. Sí, puede ir hacia la superficie, extenderse a la superficie, ¿no?, o extenderse en profundidad. Es por ello que termina destruyendo, ¿no?, prácticamente todos los tejidos que están debajo de la piel, ¿no? Lo invade y lo destruye. No voy a entrar mucho en la parte histológica. Yo quisiera más que ustedes detallen algunas características de cada tipo, ¿no?, su incidencia. Luego pasamos al carcinoma de células escamosas, que es un cáncer, ¿no es cierto?, que también es frecuente, ¿no?, pero está después de carcinoma de vaso celular, ¿no es cierto?, más o menos un aproximado entre 20 y 25% en nuestra estadística, ¿no? Sabemos que involucra a los
queratinocitos, ¿no? O sea, las escamosas. Y que está más vinculada a la radiación solar, ¿no? Es decir, esta lesión generalmente está más vinculada a... Hay algo que lo diferencian también a los dos, ¿no? El carcinoma vasocelular generalmente no tiene un antecedente de otra lesión. No tiene un antecedente de otra lesión, ¿no? En este caso, el carcinoma epidermoide o escamoso sí tiene un antecedente de una lesión, ¿no? Una queratosis actínica, por ejemplo, ¿no? Que se considera hoy en día una lesión preneoplásica, ¿no? La radiación solar, lo primero que genera es una queratosis actínica en la piel, que se ve como una mancha rojiza en la piel, ¿no? A veces escamosa, ¿no? Pero es una lesión rojiza en la piel, ¿no? Sobre todo pieles blancas, ¿no? Esas son lesiones ya de una queratosis actínica y es precursora al cáncer de piel. Entonces, esa es un poco la diferencia también el carcinoma de células escamosas con el carcinoma vasocelular que no tiene un antecedente previo. El vasocelular aparece como una lesión nueva, única, que no estaba ahí, ¿no? En cambio, el carcinoma de células escamosas ya hay una lesión previa, una mancha rojiza escamosa, y que luego aparece ya una tumoración. ¿Por qué le digo esto? Porque son lesiones que aparecen en el rostro las dos, ¿no? Por supuesto, con una menor incidencia el de células escamosas. Entonces hay que prestar atención a algunas diferencias, ¿no es cierto? Se asemeja muchísimo al carcinoma vasocelular, ¿no? El escamoso. Es muy parecido, pero hay que tener cuidado con este antecedente muy importante, ¿no? Que antecede al carcinoma de células escamosas. Igual que el carcinoma de células basales, ¿no? El carcinoma vasocelular también es agresivo localmente, ¿no? Crece hacia la superficie y crece hacia la profundidad, ¿no? Se extiende hacia la profundidad. Son dos cánceres muy parecidos en cuanto a su evolución, le diré, ¿no? Son agresivos localmente. Es por ello que la cirugía es exitosa en el tratamiento curativo de estas lesiones, ¿no? Toda lesión que no da metástasis, ¿no? Y que solamente evoluciona ahí localmente, la cirugía es el tratamiento de elección y es exitoso, ¿no? Porque incidiendo en un buen margen, podemos lograr curabilidad de este tipo de enfermedad. Entonces, eso hay que entender en forma general que en cuanto al pronóstico del cáncer de piel, por eso es que casi no aparece en la estadística, porque mayoría de cirujanos prácticamente lo extirpan, ¿no? Tanto en su extensión como en su profundidad y logran pues la curabilidad, ¿no? Entonces hay que tener presente siempre que el de células escamosas, como le dije, es el que más probablemente se acompañe de metástasis y por lo tanto debería examinarse al paciente, ¿no? Las zonas que competen a las cadenas ganglionares para hacer una exéresis completa, es decir, extraer la lesión y extraer también el ganglio comprometido en las zonas regionales, ¿no? Eso es lo que se llama una escisión radical. ¿Qué quiere decir radical? Es sacar la lesión más vaciamiento ganglionar. A ver, entiendo. 46, 11, 25, 28. 46, 11, 25, 28, Sí, código. Sí, porque mejor le voy a poner. El otro cáncer más frecuente es el melanoma, ¿no? 4%, en algunos países llega hasta 10%,
Y hay países donde está en primer lugar, ¿no? Este tipo de cáncer, como es Austria, ¿no? Donde el sol es más, es más fuerte, ¿no? Entonces, el melanoma en nuestro país anda en ese dato estadístico, pero hay que entender que es muy agresivo, ¿no? Es muy agresivo. Es un tumor que prácticamente nace involucrando a los melanocitos, ¿no? Esa célula que nos da el color de nuestra piel. Entonces, vamos a seguir trabajando con los famosos cáncer de piel. Hay que tener en cuenta en el melanoma el antecedente de los lunares, ¿no? Los lunares, siempre los lunares a veces las tenemos desde muy temprana edad, ¿no? Muy temprana edad. Desde niños vemos una mancha oscura que está en nuestro cuerpo, pues, y nunca crece, ¿no? Ahí se mantiene. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero básicamente nos preocupa los lunares que comienzan a crecer rápidamente, es decir, se duplican, se triplican en un tiempo corto. Eso nos debe preocupar muchísimo de los lunares, ¿no? Cuando me preguntan a veces las mamás, a veces que detectan lunares en sus hijos, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Estaba ahí esa mancha? ¿No? Si estaba ahí, ¿desde cuándo está esa mancha? ¿No? Y si ha podido determinar que ha habido un crecimiento, una duplicación o triplicación del crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese dato es muy importante, ¿no? Es muy importante. Entonces, por otro lado, también es importante considerar, ¿no? Los cambios de color de esta lesión, ¿no? ¿Cómo era? Se le pregunto a la mamá, ¿cómo era el color y cómo es ahora, ¿no? Entonces, es importante la determinación de los colores. Entonces, da metástasis. Este es uno de los cánceres que preocupa muchísimo porque da metástasis, ¿no? Y debemos obligatoriamente examinar las zonas regionales, ¿no? No solamente ver la lesión, sino también examinar los grupos regionales de la zona. Por otro lado, también vemos que cumple igual que los demás cánceres, es decir, su desarrollo es en extensión, en superficie y en profundidad, ¿no? Se dice que son más metastásicos aquellos que tienen esa propiedad de invadir más hacia la profundidad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones que son altamente metastizantes y por esa propiedad, por esa característica, son mortales. Entonces vamos a ver algunas causas que están generalmente implicadas en el cáncer como factores etiológicos, ¿no? Ya hemos hablado bastante de los factores ambientales, sobre todo el sol, ¿no? Como principal arma de factor causal del cáncer de piel, ¿no? Sobre todo en una incidencia en pieles blancas, ¿no? Los que están más predispuestos son aquellos, ¿no? En el servicio casi la mayor cantidad de cáncer de piel la vemos en pacientes de piel blanca, ¿no? De piel blanca. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre,
ellos son los que debemos motivarlos al examen, ¿no? Al autoexamen de piel, ¿no? Siempre hablamos del autoexamen de mama, ¿no? Por ejemplo. Pero también debemos hablar de autoexamen de la piel, ¿no? Frente a un espejo, ¿no? Sobre todo los lunarejos, aquellos que tenemos varios lunares y a veces perdemos la cantidad y si no lo vigilamos con una mayor atención, que es el autoexamen, ¿no es cierto? Entonces, puede que alguno de ellos se nos dispare en cuanto a crecimiento. Después es importante el autoexamen frente a un espejo, ¿no? Y por otro lado, acompañarse siempre de un espejo manual para poder ver aquellos lunares de la espalda, de la zona dorsal, que es la que no podemos visualizarnos, ¿no es cierto?, frente a un espejo. Entonces, ojo con los familiares de piel blanca, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, que ellos son los que están más obligados a hacerse el autoexamen. Eso no quiere decir de que la piel oscura no tenga cáncer de piel. También tiene cáncer de piel, ¿no? Porque vemos que el sol incide sobre las células, ¿no? Sobre las células y va sumando la acción y pues cualquier tipo de piel puede ser afectada. Entonces el sol hay que tenerle miedo, sobre todo horas que son bastante importantes, ¿no? Todos sabemos que la mayor cantidad de exposición a radiaciones están desde las 10 hasta las 4 de la tarde, ¿no? Ahí donde evidentemente hay mayor cantidad de radiaciones ultravioletas, ¿no? Entonces hay que protegerse frente a este tipo sobre todo teniendo piel blanca, ¿no? Piel blanca, hay que ponerse un buen filtro solar. Si vamos a la playa, por lo menos, debemos protegernos con un filtro de más 30, ¿no? O más 50, si tenemos una piel blanca, ¿no? Y durante el día, vamos a decir, si salimos a trabajar, salimos a caminar, salimos a la calle, ¿no? Salimos a nuestro trabajo, por lo menos un filtro más 15, ¿no? Es decir, de esa manera protegemos, porque las radiaciones están durante todo el día, ¿no? Estamos convencidos de que el sol emite este tipo de radiación, ¿no? De tipo B, ¿no? Hay que preocuparse de las dos radiaciones, la A también, porque sabemos que la radiación A va a actuar sobre el colágeno, ¿no? Sobre la piel, y entonces vamos a tener un envejecimiento, como ocurre, por ejemplo, con la gente del campo, que se solea en sus horarios de trabajo, pues tiene un envejecimiento de la piel mayor que la gente de la ciudad, ¿no? Entonces, hay que tener, pues, ya este tipo de cultura de que en la zona que estamos el sol incide bastante desde que nos levantamos, ¿no? Entonces tenemos que usar un protector solar por lo menos de más 15 durante el día, ¿no? Y por supuesto hay que cambiarlo siempre durante el día, ¿no? Y si vamos a la playa, sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que protegernos sí o sí, y de acuerdo al color de nuestra piel. Si somos blancos, tenemos que usar un factor de más 50, y si somos de piel morena, ¿no? O trigueña, podemos usar un filtro de más 30, ¿no? Esos protectores que aparecen, que se venden en farmacia, ¿no? Porque ya hemos visto que hay protectores que venden en algunos productos, ¿no? Que no son de farmacia y que evidentemente no tienen la concentración debida. Hay que evitar entonces también no solamente ir a la playa ni exponerse, sino también esa actividad que hacíamos para broncearse, ¿no? Las camillas o las cabinas para broncearse, que evidentemente fue una moda hace unos años atrás, no sé si ahora todavía existe, pero hay que tener mucho cuidado con el sol, ¿no? Por otro lado, hoy estamos convencidos que el virus, ¿no? Sobre todo el virus papiloma humano, está vinculado al carcinoma epidermoide. Y hemos visto que el virus, ¿no?
que es un virus que tiene una molécula que ingresa al ADN de nuestra célula y comienza a generarle cambios en la secuenciación y por lo tanto vamos a tener producto de células tumorales que van a generar el carcinoma epidermoide sobre todo, ¿no? Entonces, el virus papiloma está vinculado al carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide, que es el cáncer que afecta el cuello uterino, ¿no? Entonces, también está vinculado al cáncer de piel. Hoy en día estamos viendo bastante cáncer de piel, sobre todo en la piel genital, ¿no? Piel genital, lo que respecta al pene, por ejemplo, la zona de los testis, ¿no? Testículos, toda la zona perineal, donde este virus, por cuestiones sexuales, se disemina en esa zona y puede generar digamos, durante los años algún tipo de mutación celular en esa zona. Como también estamos viendo pacientes que vienen con cáncer de piel, sobre todo del margen anal, ¿no? Del margen anal. Bueno, como es una zona, como son zonas púdicas, son zonas que la verdad la mayoría de nosotros no consultamos, la mayoría de ellos llegan en estadios avanzados, ¿no? Con cánceres muy avanzados. Recién he tenido una paciente que ha llegado, que presenta un carcinoma epidermoide en el ano, ¿no? El margen anal, y que evidentemente pues es increíble cómo no consultó en su momento oportuno, y entonces es una paciente que evidentemente necesita de una cirugía bastante amplia para poderlo controlar esa lesión. Entonces hay que tener en cuenta hoy en día el virus papiloma en la génesis del cáncer epidermoide, sobre todo en este cambio de actividades sexuales que estamos viendo, ¿no? Por otro lado, también se ve muchísimo en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del carcinoma de Kaposi, ¿no? Carcinoma de Kaposi, que es un carcinoma de origen vascular, ¿no? Se origina en los vasos y que afecta a los pacientes inmunodeprimidos, sobre todo a pacientes con VIH, ¿no? Entonces, en el servicio de medicina, en mi hospital, por ejemplo, podemos ver pacientes con VIH y que tienen ya carcinomas de piel, tipo carcinoma de Kaposi, que tienen ese color violáceo, ¿no? Vino, característicos y sobre todo que asientan sobre a un paciente inmunodeprimido, ¿no? Su diagnóstico es casi cantado porque es su color, ¿no? Es su color y además asienta sobre un paciente inmunodeprimido. Entonces, eso como factores etiológicos, ¿no? Y la genética, pues, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, el melanoma. El melanoma es uno de los cánceres que tiene un factor genético muy importante, ¿no? Que ya lo podemos determinar a través de las plataformas. Podemos determinar a veces la secuencia de esta modificación genética y que hay que tener en cuenta en la génesis del melanoma. A ver, algo me olvidaba sobre algunas características que necesitamos saber. Ya vamos, de repente hagamos el serum. Entonces, lo que se necesita es que ustedes sospechen inmediatamente de que esa lesión es un carcinoma vasocelular, ¿no? Sobre todo su localización. Dijimos que el carcinoma vasocelular asienta más en la cara, ¿no? Y en la cara más en la nariz. Ojo con esas lesiones. He tenido algunos alumnos, exalumnos que estaban haciendo serum y que me enviaron pacientes
con posible infección en la nariz, ¿no? O sea, porque a veces este tipo de cánceres se asocia o se complica con infecciones. Y entonces es cierto, esa infección, ¿no? Es lo que sobresale sobre esa mancha que es el cáncer. Entonces como que prácticamente lo debilita, ¿no? Y entonces viene con diagnóstico a veces de ser una lesión infecciosa, ¿no? Y no es más que una complicación agregada al carcinoma celular. Entonces hay que tener muy en cuenta que a veces podemos encontrar una capa superficial purulenta, escamosa, ¿no? Que lo que hace es un poco engañarnos en cuanto al diagnóstico y a veces derivarlo como una piodermitis, ¿no? O un impétigo al dermatólogo, ¿no? Y es el dermatólogo quien evalúa el caso y se da cuenta que es una infección agregada, ¿no? Porque tengan en cuenta que estas lesiones se ulceran y al ulcerarse se complican, el vaso celular se ulcera y se complica con infecciones, sobre todo sabemos que la piel, ¿no es cierto?, tiene los estreptococos y los estafilococos, que son los que van a complicar el tipo de lesiones. Entonces, hay que tener muy en cuenta cualquier lesión en la nariz, ¿no es cierto?, en el párpado inferior, en la mejilla, que parezca una lesión infecciosa, hay que tener en cuenta debajo de esa no habrá un carcinoma celular. Entonces le preguntamos al paciente, le preguntamos si antes de tener esa característica amarillo, purulenta, escamosa, no había otra lesión. Entonces, es característico, pues, esta lesión, ¿no? Es elevada, es bien circunscrita, ¿no? Es perlada, ¿no? Como le dije, lo alumbran y van a ver ese cambio de brilloso que tiene la piel que tiene este tumor y se ulcera, ¿no? Pocas veces se pigmentan, pocas veces nos hacen confundir con un melanoma pigmentado, ¿no? Pocas veces, la mayoría se ven así, de ese color. Hay que reconocer la queratosis actínica. A veces no hay que asustarse mucho, no hay que asustar al paciente porque hay lesiones que parecen ser, ¿no?, carcinomas de piel, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la queratosis actínica, ¿no?, que es una lesión preneoplásica, ¿no? Son manchas, ¿no?, que aparecen en la piel, pueden aparecer en el rostro, en el cuero cabelludo, ¿no es cierto?, en el cuello y sobre todo en las manos, ¿no?, en las extremidades superiores, en las manos como unas manchas, ¿no?, oscuras, escamosas, ¿no?, y que si le pasamos la mano son bastante ásperas, ¿no? Producto de la radiación solar. Ojo con esta lesión, sabemos que hay que vigilarlas o extraerlas si son únicas, ¿no? Extraerlas si son únicas. Son zonas donde aparecen, ¿no?, este tipo de queratosis actínica, donde más incide el sol, ¿no? El cuero cabelludo abundan. Generalmente nuestros pacientes de tez blanca que llegan al servicio, ¿no?, sobre todo a dermatología o a oncología, vienen este tipo de lesiones, ¿no?, que tenemos que evaluarlas bien porque el paciente está preocupado pensando que es un cáncer, ¿no? Sin embargo, es una lesión preneoplásica. A veces lo vemos así, ¿no?, como unas plaquitas pequeñas, elevadas, rojizas, ¿no? Los lunares, ¿no?, también hay que observarlos, como lo dije, tienen su color característico, son pequeños, ¿no?, son pequeñitos. Ojo con el tamaño, ¿no? El tamaño es cuando dice pequeños, menos de 5 milímetros,
¿no? Como que no nos preocupa. Medio centímetro, ¿no? Son planas, ¿no? Son o puede también ya elevadas, ¿no? También hay elevadas. En estos casos, por ejemplo, quiero que vean esa lesión, ¿no? Prestarle mucha atención a esa lesión, porque tenemos que aprender así, ¿no? En aumento, una lesión, ahí vemos, fíjense ustedes, ¿no? A veces tenemos que tener esta guía diagnóstica que es muy importante, ¿no? El A, el B, el C, el D y el E. Es una guía diagnóstica muy importante que le deben aplicar ustedes en su experiencia, ¿no? Fíjense esa lesión. ¿Qué podemos observar, no? Que es una lesión completamente asimétrica. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo es si uno traza una línea horizontal o trazas una línea vertical, podemos ver que es completamente asimétrica. Esa es la característica del melanoma, la asimetría, ¿no? Cuando vean que es de bordes bien definidos y que son simétricos, eso es un vaso celular pigmentado o un lunar, ¿no? Puede ser un vaso celular pigmentado o un lunar. Pero esta lesión es característica, ¿no? La asimetría. Es fácil tener esta guía ¿no? diagnóstica en nuestra cabeza para poder sospechar. Porque lo que tenemos que tener nosotros es la sospecha. Y con la sospecha podemos inmediatamente, ¿no? Trabajar, diagnosticar, tratar o referir al paciente a un lugar de mayor experiencia donde tratan este tipo de melanomas. Entonces, la asimetría es importante, ¿no? Lo otro, los bordes. Fíjense los bordes, ¿no? ¿Cómo son los bordes, no? Bastante lobulada, ¿no? Bastante lobulada, los bordes. No es un borde, pues, digamos, que tenga limitados, sino tiene sus lobulaciones, ¿no? Característico del melanoma, sus bordes, ¿no? Porque a veces estamos muy atentos a lo que pica, ¿no? A lo que arde, a lo que duele. Eso no es muy patognomónico, pero sí si vigilamos esto, ¿no? Vigilamos los bordes, ¿no? La C, ¿no? ¿Qué quiere decir la C? El color. Fíjense en la imagen, los diferentes tonos de colores que tiene esta lesión, ¿no? La verdad que por los tonos de colores a veces no podemos a veces determinar el lugar para tomar la biopsia, ¿no? Porque hay colores que confunden con la piel normal, ¿no? Vemos muy pigmentados, muy oscuros, otros con café con leche, otros blancas, otros color de piel. Es decir que es una lesión con una variedad de colores, ¿no? Todo lunar que era oscuro, de un color fijo, ¿no? Y vemos ahora que ya tiene diferentes colores, ojo, con esa lesión. Hay que sospechar, ¿no? Es importante determinar esos datos. ¿No? Que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, esas tres cosas, fácil lo podemos hacer, ¿no? Fácil lo podemos determinar a la visualización. La evolución, como le dije, ¿no? Eso lo podemos determinar con el interrogatorio, ¿no? Que nos puede dar el paciente, ¿no? Es decir, que se haya duplicado, que se haya triplicado en un tiempo muy corto, ¿no? Eso lo hacemos con la anamnesis, que nos interesa saber. Entonces, fíjense que podemos nosotros, con algunas características y teniendo esta guía, ¿no? Teniendo esta guía, poder determinar que estamos frente a una lesión sospechosa de melanoma, ¿no?
Como les dije, las lesiones que más nos preocupan son las de más de 6 milímetros. Cuando son de 5 milímetros para abajo, bueno, puede ser lunar, ¿no? Y sobre todo si no tiene, pues, cómo son sus bordes, cómo es su coloración, ¿no? Pero si es una lesión de más de 6 milímetros, hay que preocuparse. Entonces es importante tener este ABCD, que es una guía diagnóstica, sobre todo para el melanoma, ¿no? Una vez que, en cuanto al carcinoma de melanoma, nos interesa muchísimo el estadio, porque sabemos que es un cáncer que da metástasis. Entonces nos preocupa esa parte, por lo tanto es importante hacerle su estadio, ¿no? Entonces ahí tenemos que para el melanoma tenemos un TNM clásico, ¿no es cierto? Donde prácticamente nos interesa el T, ¿no? Y hay una clasificación muy importante que la utilizamos, ¿no es cierto? Y que consideramos lesiones de menos de 1 milímetro, ¿no? De 1 milímetro y 2 milímetros, de 2 a 4, ¿no? Y de más de 4, ¿no? Y si se acompaña de ulceración o no tiene ulceración. Todo eso hace a un T, ¿no? Vemos que le agregamos al T la letra A, ¿no? O la letra B. Es decir, porque ya les dije que estos tumores se ulceran, ¿no? Por otro lado, la presencia de ganglios que nos hace dar el valor N, ¿no? N1, ¿no es cierto? Si hay un componente ganglionar cercano, N2 o N3, cuando ya hay prácticamente más ganglios, más distantes, y incluyen a las metástasis satelitales, ¿no? Los que están ahí cerquita, que son manchas pigmentadas que están cerca del melanoma. Entonces, todo esto y la metástasis, que sabemos que la mayoría de ellos da metástasis ganglionares, ¿no? O metástasis a ciertos órganos importantes como el cerebro. Entonces, todo eso hace que nosotros hagamos un estadio, como les dije, es importante para la comunicación entre colegas, ¿no? De referenciar un paciente, ¿no es cierto?, que tiene ya una sospecha y sobre todo si tiene un estadio, ¿no?, que tiene un diagnóstico y tiene un estadio de tumoral, ¿no? Vamos a ver un poquito la parte de tratamiento. Con el diagnóstico, algunas características. ¿Cómo estamos de hora? Un ratito, por favor. Bien, entonces hay algunas características, ¿no?, algunos criterios que lo usan los dermatólogos, ¿no?, que eso ellos lo manejan muy bien, nos describen las lesiones así, ¿no?, con esa característica, el retículo pigmentado, ¿no?, globular, que proyectan líneas o pseudópodos, son ya características que los dermatólogos nos emiten al diagnóstico. El tratamiento, chicos, básicamente es la cirugía de los carcinomas, ¿no? Los carcinomas, su tratamiento es la cirugía, ¿no? Hoy en día hay dermatólogos cirujanos dermatólogos, ¿no? Cirujanos dermatólogos, con esto el gran desarrollo de la dermatología, son ellos los que están indicados para la parte de tratamiento, ¿no?, de la cirugía de la lesión, porque tienen que reparar la lesión. Vemos que hay lesiones que son bastante extensas, ¿no? Y sobre todo que la mayoría de ellos aparece en la cara. Entonces, no es fácil extraerlos desde el punto de vista radical, ¿no?, con márgenes sanos, sin reparar esa zona que queda
¿no? Ellos hacen algún tipo de reparación tipo colgajo, tipo implante de piel, pero generalmente son lesiones que se tiene que hacer un tratamiento de reparación, porque no se mide la amplitud de la cirugía. Lo importante es cortar, ¿no? Y dejar márgenes sanos. Y por lo tanto, tiene que ir de la mano de una cirugía reparadora. Entonces, la cirugía para los dos carcinomas de piel es importante, ¿no? Incluso, generalmente estamos en una zona donde los cánceres de piel vienen muy avanzados, llegan a invadir zonas muy profundas, y entonces los cirujanos como que también hacen algún tipo de prótesis para poder reparar a veces alguna parte ósea o cartilaginosa que se ha comprometido por este tipo de cáncer, ¿no? En cuanto a lo que es otros tratamientos locales, ¿no? Hay algunas cremas que usamos, como es el imiquimod, que es un tópico, es un citostático, ¿no? Que viene a base de cremas, el fluoracilo también, que se fabrica como cremas, ¿no? Podemos usarla en los cánceres, sobre todo vasocelulares, ¿no? Vasocelulares o epidermoides, pero en un tiempo muy temprano, ¿no? O de repente, yo lo uso muchísimo, por ejemplo, en la queratosis actínica. Ahí uso muchísimo en pacientes que no desean operarse. Uso mucho el imiquimod, ¿no? Tópico, que por supuesto es crónico, es de manejo diario, todos los días, porque su accionar es lento, ¿no? También se emplea la crioterapia, que es el hielo, ¿no? El crío, el uso del nitrógeno, que los dermatólogos usan para otro tipo también de lesiones, como la queratosis actínica u otro tipo de lesiones de piel. La crioterapia, nitrógeno, ¿no? Líquido. El curetaje, ¿no? Para algún tipo de lesiones, la electrocoagulación, son la fotodinámica, que son terapias que usan los dermatólogos, sobre todo en las lesiones preneoplásicas. Y luego el control. Los carcinomas de piel se controlan. Realmente no llevan un tratamiento adyuvante como otros tipos de cáncer, ¿no? Que llevan radioterapia, llevan quimioterapia. Hay que controlarlos, ¿no? Muy frecuentemente, porque pueden recaer. Y por eso es importante que después que se ha extraído este tipo de cáncer, sea estudiado por un patólogo para poder determinar, ¿no? Que si quedó o no quedó enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Para seguirlo controlando o agregar o ampliar la cirugía, ¿no? Como comúnmente se hace, ampliamos la cirugía porque sabemos que la cirugía es lo mejor para el paciente. Pero a veces hay problemas porque vamos a suponer que está en un párpado, ¿no? Y el párpado a veces es una limitante, ¿no? Tenemos más campo de acción, donde más extendernos con la cirugía. Entonces, a veces es necesario usar la radioterapia, ¿no? La radioterapia local, que puede ayudarnos digamos, a disminuir la recaída o la recidiva de este cáncer a nivel local. Porque hay que entender bien que este tipo de cáncer es agresivo localmente. Y los tratamientos que vamos a aplicar son locales, ¿no? Ya sea cirugía o radioterapia. Entonces, los márgenes es importante tener presente que deben ser aproximadamente, ¿no? Más de 5 milímetros, ¿no? Mínimo un cáncer así de párpado, donde hay poco tejido que sacar, 4 milímetros, ¿no? Un algoritmo, ¿no? De cómo manejar este tipo de enfermedad, qué tenemos que hacer. Bueno, lo más importante entonces es la prevención, ¿no? Jóvenes, hay que
trabajar muchísimo el campo de la prevención. Cuando tengan que, bueno, desde ahora mismo las campañas, ¿no? Las campañas, o cuando tengan algún tipo de lesiones perdón, de cáncer que tenemos que prevenir, ¿no? La protección solar. Hablar muchísimo de la protección solar. Hablar muchísimo de la protección solar. Saber indicar algunos protectores solares, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Protegerse con un buen sombrero de ala ancha, ¿no? Los sombreros mexicanos son los mejores, lastimosamente no lo usamos, pero en el campo sí, ¿no? Vemos Chota, Cutervo, ellos usan el sombrero de ala ancha, ¿no? Sombrero que básicamente les protege muchísimo. Es costumbre de ellos usar el sombrero de ala ancha, ¿no? Que acá no lo usamos mucho por moda, por cuestiones de no imitar a la gente del interior, ¿no? Pero sí es bueno protegerse las orejas, que generalmente no se protegen, el cuello, ¿no? Que no se protege, por ejemplo, los ojos, ¿no? A veces los que manejamos, por ejemplo, si no usamos lentes oscuros, no podemos protegernos. A veces el sol más ¿cómo se llama? El vidrio del carro, ¿no? Genera un aumento más del calor, de la radiación, y entonces tenemos que usar nuestros lentes oscuros en verano, ¿no? Donde hay mayor cantidad de sol. Es importante los lentes también para proteger, ¿no? El melanoma, sobre todo, es el cáncer que afecta a las mucosas. Hemos visto melanomas de conjuntiva, por ejemplo, ¿no? O de la zona del párpado interior. Entonces, son lesiones, que se generan por la exposición al sol. Entonces hay que protegerse los ojos, ¿eh? Usar lentes, protegerse, como dije, las orejas, que no lo hacemos, y extender un poco el protector hacia los párpados, ¿no? Párpados inferiores y superiores, que muchas veces no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos. Entonces esas son zonas que a veces ahí donde encontramos más cáncer, en las orejas, en la parte del cuello, en la parte del pecho, ¿no? Que está descubierto, ¿no? No protegemos de este tipo de sol. Entonces, amigos, el cáncer de piel es frecuente, la estadística casi ni lo nombra, ¿no? Ustedes escuchan cáncer de piel, no le escuchan cáncer, pero es frecuente, ¿eh? Es muy frecuente. Cuando vayan a un servicio, a un hospital, ¿no? Van a ver la realidad que el cáncer de piel es frecuente, y sobre todo lesiones muy extensas. Los pacientes no llegan cuando hay lesiones tempranas, llegan cuando hay lesiones tardías. 2, nuestros médicos de periferia, nuestros médicos de Serón todavía no tienen este tipo de sospecha. Entonces a veces, como les digo, les dan su antibiótico, su antiinflamatorio, ¿no? O no les informan de que esa lesión necesita ser vista por un dermatólogo mínimo o un oncólogo, ¿no? Entonces hay que ser hay que informar y hay que darle una información que llegue al paciente. Es decir, hay informaciones que la damos y que no llega pues a generar una actitud en el paciente, no llega, es decir, lo damos por darlo nomás. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que cada vez que informamos en cáncer, tenemos que llegar al paciente, tenemos que cambiarle la actitud. Y si le cambiamos la actitud, estoy seguro que el paciente va a ir al centro donde le hemos referido, ¿no? Entonces, es importante eso. Sepan que el cáncer de piel es frecuente, que el melanoma mata, por lo tanto hay que estar atentos frente a lunares con características que hemos hablado. Que el principal factor de riesgo es el sol, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta con la exposición. Es sumativa, se dice que tiene memoria,
¿no? O sea, quiere decir que no es pues una exposición, sino varias exposiciones al sol, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, el sol. Y que el principal tratamiento, ¿no es cierto?, es la sospecha, jóvenes. Y que nosotros hagamos un diagnóstico muy temprano de una lesión pequeña, que sabemos que el vaso celular afecta el rostro, el 95%, y cualquier lesión única que crece, que se ulcera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay que pensar, y sobre todo pieles blancas, ¿no? Hay que pensar en una lesión mala. Por lo tanto, dejemos de recetar antibióticos, ¿no? A veces lo hacemos por 10 días, continúa 10 días más y eso genera que esto evolucione más rápidamente. Entonces es importante estar atento a cualquier lesión que veamos en la piel que tiene cambios, ¿no? Cambios. El cambio es muy importante, como le dije, sobre todo en lo que es el melanoma, ¿no? Lunar, que es asimétrico, ¿no? Que sus bordes se hacen lobulados, ya no bordes definidos, y que su color cambia, ¿no? Es decir, no podemos definir qué color es, tiene diferentes colores ahí. Esas son tres cosas muy importantes. Y luego lo último, ese crecimiento, esa duplicación o triplicación del crecimiento de esta lesión, ¿no? Eso creo que es lo más importante que tenemos que tener como sospecha en estas lesiones. Si no hubiera preguntas. Jóvenes. Doctor, con respecto a los tipos de rayos tipo B y tipo A, ¿cuál es el tipo B es el que produce mayormente el cáncer de piel y el tipo A? El tipo A está vinculado más con el envejecimiento de la piel, no está vinculado al carcinoma. ¿Sí? O sea, ahorita lo que nos preocupa son las radiaciones ultravioleta de tipo B, porque dijimos, ¿no? Dijimos que es el que va a actuar a nivel de la dermis, ¿no? De la epidermis. Más de la epidermis, ¿no? Que es más superficial. En cambio, el tipo A es más profundo, actúa sobre la dermis, sobre la hipodermis. Por lo tanto, si actúa a ese nivel, lo que me va a generar es más bien cambios a nivel de las fibras del tejido fibroso y del colágeno, ¿no? Entonces, por lo tanto, el que está más vinculado al cáncer es la radiación ultravioleta tipo B. Ya, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. Yo he leído que el carcinoma vasocelular era, o sea, no era cuando estabas expuesto moderadamente al sol y, o sea, las zonas donde podía ocasionarse este cáncer era más cuando en el hombre te exponías el tronco y en la mujer las piernas, mientras que en el epidermoide era cuando es más común en áreas de alta exposición, como el área de la cabeza, cuello, nariz, mejilla y así. Y yo había escuchado que usted lo había dicho al revés, no sé. Claro, los dos carcinomas están vinculados al sol, ¿no? Los dos. Pero el vaso celular está vinculado más al sol, ¿no? En el sentido, y sobre todo las zonas más expuestas que son el rostro, ¿no? En cambio, el epidermoide también aparece en el rostro, pero mayor frecuencia en las extremidades, que no es así con el vaso celular, ¿no? Es un poco la diferencia entre el carcinoma epidermoide y el vaso celular, también que el epidermoide es el que afecta más las extremidades, ¿no? Sobre todo los pies. En una lesión que aparece, algo me olvidaba de decirles que el cáncer epidermoide también aparece sobre una quemadura. No solamente la queratosis actínica es una lesión que predice, ¿no? que precede, perdón, al cáncer epidermoide, sino también las quemaduras. Entonces, tenemos muy en cuenta que sobre una quemadura que aparezca una lesión
una úlcera o una elevación que no cicatrice al pasar el tiempo, hay que sospechar en un carcinoma epidermoide de piel. Es frecuente que una lesión, una secuela de quemadura, ¿no? Justamente estamos operando a un paciente mañana, es un epidermoide que ha sentado sobre una quemadura, un paciente ya de 60 años, que dice que se quemó cuando era niño. Cuando era niño se quemó. Entonces, él lo ha tenido años, esta secuela ahí en la parte dorsal de su pierna. Y luego aparece este tipo de lesión elevada, ulcerada, fétida, ¿no? E incluso complicada con infección, porque también le palpé un ganglio en la ingle, ¿no? Del mismo miembro afectado. Y claro, uno sospecha que puede ser un ganglio metastásico, ¿no? Porque el epidermoide sí da metástasis. Es un paciente que dos cosas puede pasar, ¿no? De que este cáncer de piel que asentó sobre una quemadura y está infectado, esté dando una adenitis, ¿no? Una adenitis que es más frecuente que sea adenitis, que sea metastásico, porque sabemos que estos cánceres son poco metastizantes, ¿no? Entonces, la presencia de un ganglio en un epidermoide, sí, decimos que es frecuente, pero si está complicado, pensar más en una adenitis. Muy probable que sea una adenitis, pero no descarta que sea un ganglio metastásico. Entonces, este paciente va a ser candidato a una exéresis amplia, por supuesto con una reparación del lugar, porque todo va a ser amplio, y vaciamiento ganglionar también, ¿no? Es importante eso. Por eso le digo que nunca dejemos de examinar la ingle, ¿no? Entonces, la ingle o la axila o lugares donde esté localizado el tipo de cáncer. Para ello, nuestro examen es importante, el examen clínico que tenemos que hacer. Entonces, si aparece en el pie, ¿no es cierto?, una lesión que no es pigmentada, hay que pensar en epidermoide, más que vasocelular. ¿Ya? Cualquier lesión que aparezca en el pie o en la pierna, ¿no? Y que no es pigmentada, piensa en epidermoide. ¿Por qué? Porque generalmente sabemos que el que más afecta a las extremidades es el epidermoide. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Se encuentra Andrea? Andrea Dávila. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho, Andrea. ¿Podrías decirme a ver si hemos entendido las características que yo debo tener en cuenta en una lesión para sospechar melanoma? Sí, dijo el tamaño, la forma, el color. Habría que evaluar eso para descartar de que un lunar se haya convertido en melanoma. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar sobre qué características hay que tener en cuenta? Son la asimetría, el Doctor, una pregunta. color, ¿Sí? el diámetro y la evolución. Diámetro, evolución, muy bien. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Los tipos de lunar